Un año y medio después de que todo eso había pasado, él llamó a mi mamá y él le dijo que él iba a ir a República Dominicana, que me iba a matar a mí y que iba a matar a mis dos hijos. Fue algo muy bonito porque ella lo veía, ella se quedaba viendo y ella le decía a su primito, a los otros niños que estaban allá en la casa, le decía, él es mi papá. No, él no es tu papá. Y ella decía, sí, él es mi papá. Se quedó, llegó el martes y ya el jueves, nos casamos el miércoles y ya el jueves tuvimos que llevarlo al puerto. Murió mi papá. A mí me era imposible yo ir para ir a mi papá morir porque yo estaba en videollamada. Ay, qué triste. Yo llegué y yo no encontré a mi papá. Es difícil. Es que mi papá lo era todo para mí. Mi papá era lo más dulce. Mi papá lo era todo, todo. ¿Cómo tú te defendías? No, mija, es que yo no podía defenderme. Ese hombre, eso era un monstruo. Porque yo antes vivía y era bajo maltrato, bajo golpes. Me sentaba y analizaba mi vida como era. No era amor, era miedo. Muy pendiente porque habían personas que seguían a mis hijos. El mayor salía y me tenía que llamar, mami, ven a recogerme porque hay alguien que me está siguiendo. Dañó a mis hijos. Wow. Entonces, yo perdí toda comunicación con él mismo. Wow, contacto absoluto de toda comunicación. Estando tú embarazada. Estando yo embarazada. Mi hermano, a la final murió. Wow. En el hospital duró como un mes. La nalga así me pegó con el palo de escoba, que el palo me pegó tan fuerte que el palo de escoba se rompió. Ay, creo. Y yo estaba embarazada del niño, pero yo no lo sabía. Hola, 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 bienvenidos sean todos nuevamente a un nuevo episodio. Para mí, como siempre, es un placer saludarlo por esta vía y hoy me acompaña una gran amiga, una mujer muy valiente que me da mucho gusto que podamos tener esta conversación con propósito. Cridenice, yo te digo Cri de cariño, bienvenida. Para mí sabes que es más que un placer, una alegría de que estemos conversando. Muchas gracias y por este medio que Dios le bendiga a todos. Amén. Cri, para conocerte un poco más, cuéntame más de ti, para que todos podamos conocer tu grandiosa historia de vida, que sé que es de mucha valentía y de mucha inspiración y de mucha fortaleza. ¿Cómo fue Cridenice? ¿Cómo fue tu niñez? ¿De dónde es Cridenice? Bueno, pues yo soy de un pueblo de la República Dominicana, yo soy de Puerto Plata, específicamente de Sosúa. Mi familia son todas de allá, nacida y criada allá. Una familia, somos 4 hermanos de padre y madre, luego llega otra que es hija de padre. Mi niñez fue una niñez muy feliz, no tengo nada de qué quejarme de mi niñez. Ahora que soy ya adulta, yo digo, yo era feliz y no lo sabía, porque hubo, sabes, siempre en familia, crecí con un matrimonio estable, con mis hermanos, sí, cumplí mis 10 años y mi mamá decidió llevarnos a mi hermana y a mí a España. Ahí duramos 2 años y volvimos de nuevo para la República Dominicana. Ahí empecé a estudiar y 3 años después de que había vuelto, ahí fue que mi vida empezó a cambiar. Ahí conocí una persona que no me arrepiento de muchas cosas de las que viví, porque gracias a eso tengo 2 maravillosos hijos. Amén. Pero sí fue una de las peores cosas que me pasó en la vida. Conocí a esa persona mucho mayor que yo, 13 años mayor que yo. Y nada. ¿A qué edad lo conociste? Yo tenía 14 años cuando lo conocí. Ya empecé a estar con él, fui una mamá muy joven. Ya a mis 16 años yo tuve mi primer bebé, Randy. Era una niña que en vez de jugar con muñecas, jugaba con un niño, criaba y cuidaba a un niño. Pero también fueron mis tiempos también felices, porque ahí fue que yo aprendí a conocer el amor de verdad, y es el amor de madre. Pasé por muchas cosas, fui una mujer maltratada,
muy maltratada por él. Incluso mi hijo lo veía, todavía es la hora, mi hijo tiene 26 años ahora y él me lo recuerda. Wow. 3 años después que mi hijo mayor había nacido, vino el pequeño, Jenny. Y un año después de que él había nacido pasó algo que cambió mi vida total. Y fue que por culpa de él, él era un hombre muy, muy, muy mal, sentidos, en todos los sentidos. Y por culpa de él, caí presa. Caí presa, no duró muchos días, solo duré 19 días, pero fueron los 19 días peores de mi vida. Me imagino. Porque en ese tiempo yo no podía ver mis hijos. Y mi familia sí, estaban conmigo todas. Pero en el tiempo que yo vivía con él, yo no podía ver a mi familia, él me lo prohibía. Yo vivía porque vivía bien, tenía una casa grande Se te y dio yo vivía lujos. bien, lujos Exacto. todo. Mi abuela me decía que yo vivía en una jaula de oro, pero vomitando la sangre. Y así fue parte de mi vida con él. Cuando caí presa fue cuando toqué fondo, fue la gota que colmó el vaso. Y yo dije, no, yo valgo mucho más que esto. Entonces, ahí fue que yo decidí, no, yo necesito dar un giro a mi vida. Y decidí dejarlo. Él en ese tiempo no estaba en el país y yo decidí alejarme de él. Y yo le dije, no, haz tu vida, yo voy a hacer mi vida yo con mis hijos. Yo empecé a trabajar, a sostener mis hijos yo sola, sin ayuda de él, de nadie, solamente mi familia, yo lo veía ahí. Pero gracias a Dios, yo salí adelante. Amén. 1 año y medio después de que todo eso había pasado, él llamó a mi mamá y él le dijo que él iba a ir a República Dominicana, que me iba a matar a mí y que iba a matar a mis 2 hijos. Entonces en ese tiempo mi mamá estaba en España y ella se asustó mucho. Claro, era desesperante una madre decirle eso y más en la distancia. Porque ella sabía que él era capaz. Entonces, mi mamá hizo todo lo posible porque yo me fuera con ella a España. Aún yo teniendo que dejar mis hijos en Santo Domingo, me fui. Dejé mis hijos en República Dominicana con mi papá y mi hermana. Y yo me fui. Porque yo sabía que si yo me iba, en un futuro yo podía llevármelos y darle un mejor futuro a ellos. Y así lo hice. Me fui a trabajar y a luchar por mis hijos porque ellos eran mi pilar. Ellos son mi pilar. Tu fuerza para seguir adelante. Fuerza. Exacto. Claro. Pero nada, con dolor de mi alma, mucho dolor de mi alma. Porque después cuando yo llegué a España, fue un proceso muy largo, porque no era fácil conseguir los papeles y me tocó hacer muchas cosas, volver a República Dominicana para conseguir una visa de trabajo, porque yo me había ido por Alemania. Okay. Yo me había ido legal con una visa para Europa, pero no tenía con esa no visa. No para España, sino para Alemania. Exacto, y no me daban los papeles por esa visa. Entonces, Dios me sostuvo porque en ese tiempo yo siempre he creído en Dios y Dios ha sido mi sustento, pero en ese tiempo yo no era cristiana. Ahora que yo soy cristiana y es que yo vengo a pensar y a darme cuenta de dónde Dios me ha sacado. El propósito que Dios y que tenía. Dios tiene un propósito conmigo y con mi familia, con mis hijos. Porque Dios me ha sostenido de una, mira, es algo increíble como Dios me ha sacado de situaciones a mí. Wow, después yo daba viaje a mi país, a República Dominicana, cada año a ver a mis hijos y a mi papá, a mi familia, y siempre tratando de hacerle los papeles a mis hijos para llevármelo. Pero siempre se oponía que yo necesitaba el permiso de su padre. Sí, para sacarlo del país. Exacto, y yo no tenía contacto con él. Cuando tú te fuiste, cría a España, ¿cuántos años tenían ellos? ¿A qué edad lo dejaste? El mayor tenía 6 y el pequeño tenía 3. Estaban pequeños. Estaba muy pequeñito.
Que fue difícil, me Fue imagino, muy- para ti y como para madre, ellos para también. ellos también, no tener, ¿verdad? Ese sostén, ese pilar Exacto. a su lado. Entonces, yo trataba de ir por lo menos una vez al año y verlo y estar con ellos, pasar un poco de tiempo con ellos. Y, y siempre tratando de hacer el propósito de llevármelo para que Para que estuvieran estén ahí. allá conmigo. Y nunca, nunca, nunca se me daba. Siempre había una piedrecita en el camino que no me lo permitía. Hasta que yo decidí contratar un abogado y hacer un juicio para que un juez me otorgara la custodia, la tutela y el permiso de viaje para poder sacar a mis hijos. Y aún así no lo conseguí en ese tiempo. Después de eso conocí a quien es mi esposo hoy. Él es americano y él era militar en ese tiempo. Lo conocí. En España hay 2 bases militares americanas y él estaba depuesto en una y yo lo conocí allá. Allá nos enamoramos, estuvimos juntos y yo siempre le decía a él, yo siento que contigo es que Dios me va a dar a una niña, porque yo quería una niña. Y él me miraba como diciendo, tú estás loca. Yo le decía, sí, yo siento que contigo es que Dios me va a dar una niña. Amén. Y quedé embarazada. Wow. Quedé embarazada. De ese anhelo que deseaba tu corazón. Sí. Y Dios me bendijo con una bebé. Qué bien. Baby. Y nada, en ese entonces mi novio se tuvo que ir para los Estados Unidos porque él estaba depuesto ya y su tiempo se había cumplido y tenía que volver. Regresar para su país. Y yo me quedé sola y embarazada. El miedo otra vez me inundaba porque yo decía, no puedo darme así el gusto de seguir teniendo niños y yo no tener una familia, un matrimonio, una familia estable donde yo pueda criar a mis hijos. Y él se fue y como tuvo que cambiar el número de teléfono, mi teléfono se me había perdido. Y yo perdí toda comunicación con él mismo. Wow, contacto absoluto de toda comunicación. Estando tú embarazada. Estando yo embarazada. Yo me pasé mi embarazo prácticamente yo sola. Bueno, mi mamá estuvo todo el tiempo conmigo, pero en cuestión, la niña nació muy, muy linda, muy grande, bella. Igualita a él. Porque son 2 copias. Yo siempre te digo, eso es idéntico. Entonces, nada. Cuando la niña tenía 2 años, su mamá se contactó conmigo por vía Facebook y me dice, yo quiero saber cómo está mi nieta y no sé qué. Entonces, yo le devolví el mensaje y la niña en ese entonces estaba medio enfermita. Yo le digo, la niña está un poco enfermita, pero yo necesito el contacto de Alex porque yo necesito que él me ayude con la bebé. Yo era sola, yo no tenía ella sola, yo tenía y hasta 3. Para el pilar y para el hogar también, para que la niña también vaya creciendo y con esa figura paterna. Exacto. Sí. Pero yo quería que él estuviera ahí, que me ayudara, porque yo tenía el compromiso con mi madre. Muchas cosas encima para ti sola. Mi madre quedó viuda, porque mi madre se casó en España. Después de un tiempo, ella y mi papá no estuvieron bien porque mi papá tuvo otra niña. Y ya ellos estaban medio enfadados, casados todavía, pero medio enfadados. La cuestión es que ya se separaron, mi mamá se casó en España con un señor, y eso fue algo también muy duro, tanto para mi mamá como para mí, porque ellos tenían mucho tiempo viviendo juntos y se casaron. Él salió que tenía cáncer y se casaron el viernes. Fue un juez al hospital y los casó. Y el domingo su esposo murió. Wow, espérame, fue algo muy fuerte para tu mamá. O sea, se casaron un día antes y al otro día se casó ya el viernes murió. Y ya el domingo murió. 2 días. 2 días. Wow. Y esa era la figura. Yo digo, fue muy fuerte para mi mamá como para mí, porque esa era la figura paterna que mi hija tenía. Ay, sí. Lo quería como un abuelo, como su abuelito. Y nada, murió. Entonces ya yo tenía que estar a cargo de mi mamá
Mi mamá en ese proceso le dio un derrame cerebral muy fuerte, muy fuerte. Mi mamá tuvieron que trasladarla desde el hospital de la ciudad donde vivíamos en helicóptero a otro hospital más grande. O sea, Cri, que fue una situación muy delicada. Muy delicada. Porque tengo entendido que cuando hacen esos procesos así de emergencia vía aérea, Sí, porque es algo muy delicado. muy delicado. Pero como vuelvo y te digo, hasta ahí Dios venía obrando en nosotros. ¿Y cómo fue el proceso de recuperación de ella? Fue, o sea, ella duró 28 días en coma, 28. un coma inducido. En ese proceso yo tenía que estar viajando desde la ciudad donde yo vivía hasta la otra ciudad todos los días. Pero acuérdate que también tengo una niña pequeña que va al colegio. Y que a lo mejor no tenía con quién dejarla. Yo tenía que llevarla, dejarla al colegio. Ella estudiaba en un colegio de monjas. La dejaba en el colegio, ahí me la cogían hasta un poquito más tarde. Y yo le llamaba a una amiga y ella me la recogía. Wow, bueno, gracias a Dios que por lo menos tuviste una ayuda. No, tuve muchísima gente ahí que siempre estuvo conmigo, claro. Gracias a Dios. Pero gracias a Dios mi mamá salió todo bien, no tuvo ninguna secuela. Gracias todo a Dios. Bien, gracias a Dios. Y nada, después de este tiempo, nosotras decidimos, en el 2017, decidimos irnos para República Dominicana. Y el papá de mi niña me escribe y me dice que él quiere casarse conmigo. No, pero espérame, porque no adelantamos. No adelantamos porque, está compartiendo que tú no supiste de él, pero que a través de la mamá pudiste contactarte. Después, cuando tú lograste hablar con él, que ya nuevamente volvió la comunicación entre ustedes, que tú le diste también esa noticia, a lo mejor ya lo sabía vía la mamá o no lo sabía. No, él sabía que yo estaba embarazada. Cuando antes de él venir de España, él sabía que tú estabas embarazada. Él sabía que yo estaba embarazada. O sea, él sabía que había venido a Estados Unidos, que me había dejado a mí embarazada. Y por medio también de la mamá, ya él sabía que era una niña. Porque yo le había llegado a decir a él que yo iba a tener una niña. Él lo que nunca había visto su carita. Entonces, cuando su mamá se contacta conmigo, que yo le dije que la niña estaba malita y que necesitaba el contacto de su papá, ella me respondió 2 años después. 2 años después. 2 años después de yo haberle respondido. 2 largos años de espera. 2 largos años. Claro. Y nada, después de eso ella me mandó el número de teléfono de él. Yo le llamé. Él no lo estaba esperando porque ya en su cabeza ya yo había desaparecido del mapa. Sí, sí. Entonces, nada, ahí empezamos los contactos otra vez, a hablar. Y él me decía que él quería casarse conmigo, que él quería ver la niña. Yo estaba en trámite de nacionalidad europea, de nacionalidad española. Y yo le decía, yo no puedo irme porque yo necesito mi nacionalidad. Bueno, me salió la mía, ya la niña la tenía. Y siempre que sí, que nos vamos a casar, pero nunca llegábamos a un sí concreto. No, y hasta reencontrarse también, claro, para ese momento. No nos habíamos visto. Sí. Entonces, porque él seguía trabajando como militar y él no podía estar viajando solo así. Entonces, en el 2017. Es una película. Sí, yo digo que mi vida es como una película. No, y eso es así, es una conversación que vamos para adelante, para atrás, volvemos, empezamos. En el 2017, él hablamos, yo le digo que voy para República Dominicana, para el cumpleaños de mi padre, y él me dice que él se quiere casar conmigo, que tengo que decirle si sí o si no, porque ya él tiene muchos años esperándome. Entonces yo le digo, ok, nos vamos a casar, pero tiene que ser en República Dominicana, porque mi papá era diabético y mi papá estaba muy enfermo. Entonces, a él le hacía ilusión llevar a una de sus hijas al altar. Ay, qué bonito. Y a mí me hacía la ilusión de que una de las hijas que llevara al altar era mí. Como toda mujer tiene la ilusión de llegar de que su papá la acompañe en esos momentos. Exacto. Claro. Y nada, yo le dije que sí, lo planeamos, yo solamente tuve un mes para planear la boda. Para planificar todo. Pero fue todo muy bonito. Él llegó, era algo como que algo se ponía en contra. No, me emociona mucho esta parte porque
¿Cómo fue ese sentimiento, esa emoción cuando ustedes se encontraron nuevamente por segunda vez después de tanta espera? ¿Cómo fue ese momento y para la boda? Y para la boda. Pues era algo como que se ponían muchas cosas en contra, pero es cuando Dios dice, eso es porque yo así lo quiero, esa es mi voluntad, así es el momento de perfecto, así como tú dices. Él tenía su vuelo comprado, él tenía su hotel reservado allá en Cabarete, precisamente. En ese tiempo, yo me casé el 18 de enero del 2017. Yo había ido para República Dominicana en noviembre del 2016. De España. De España a República Dominicana en el 2016 y yo me casé en el 2017. Okay. Entonces, en enero, precisamente, el 18. Entonces, en ese enero, aquí hubo una tormenta de nieve. Sí, la recuerdo. Entonces, el vuelo de él lo cancelaron. En esos días, como 1 o 2 días antes de él salir, lo cancelaron. Por cancelar el vuelo, él perdió la reserva del hotel. Entonces, él perdió dinero, todo ese dinero que tenía abajo lo perdió. Entonces, pero él quería casarse. Claro, y Dios lo tenía en ese propósito. Amén. Porque él entró en internet y consiguió un crucero mucho más barato que el vuelo. Bueno, le convino todo lo que pasó. Todo. Sí. Entonces, nada, él reservó el crucero, pero tú sabes que normalmente en los cruceros los camarotes vienen con 2 camas. Entonces él no quería que le pusieran otra persona a dormir con él. Y él quería un privado. Y él le pidió a su madre que fuera con él. Que lo acompañara también a la boda. Porque yo estaba con toda mi familia, pero él no tenía nadie con él. Pero sí la madre sí fue con él para la boda. Es una historia muy larga. Bueno, terminamos y yo la cuento. Pero, o sea, eso es otra historia. Okay. La cuestión es que sí llegaron el martes 17 de enero. Y el miércoles 18 nos casábamos. Al otro día. Ya yo tenía todo preparado. Yo organicé todas las decoraciones de la ceremonia. Nos casamos en la playa. Muy bonito. En la playa de Sosúa, todo muy lindo. La boda en las playas son muy lindas. Nos casamos, hicimos la ceremonia también en la playa, en un restaurante de la playa. Todo el mundo vestido de blanco, casi todo el mundo. Todo. Y que son momentos bonitos, tanto para ti, yo me imagino que fue un momento de mucha felicidad porque que tú anhelabas también ese momento, tener tu familia unida, porque ya tú tenías una niña con él, y ver esa petición de tu corazón también respondida, más ver también tu familia reunida para ese momento tan bonito, pues eso es algo muy emotivo. Exacto, y él llegó el martes 17 y fuimos mis hijos, Randy y Jenny, mi hija, Chris Bailey, claro, no podía quedar. ¿Qué edad tenía Chris Bailey en ese entonces? Chris Bailey tenía 5 años, 5 o 6 años tenía. Y fue mi sobrina Lidenice, y Lidenice es como mi niña también. Bien. Y fuimos a recogerlo al puerto, en crucero. Porque él había reservado un hotel para pasar esos días conmigo y con la niña. Allá en Sosúa, y fuimos y lo buscamos al puerto. Cuando él vio a Chris Bailey, ¡ay, qué emoción! Porque no era tanto la emoción de verme a mí ya él me conocía, ya me había visto. Claro, nunca le había visto personalmente por primera vez. Yo me imagino también lo emocionante que fue para ese momento. Y para Chris Bailey. ¿Y cómo reaccionó la niña cuando lo vio a él por primera vez? Chris Bailey fue algo muy bonito porque ella lo veía, ella se quedaba viendo. Y ella le decía a su primito, a los otros niños que estaban allá en la casa, le decía, él es mi papá. Y él es mi papá. Ahí y los niños lo miraban, la miraban, le decía, no, él no es tu papá. Y ella decía, sí, él es mi papá. Él es mi papá. Y él estaba muy orgullosa de tener a su papá al lado. Que fíjate que son niños y a lo mejor uno piensa que ellos no van a tener como eso muy en cuenta, pero lo que tú me estás diciendo, así se vio, o sea, eso fue una reacción de su felicidad, de ella ya poder tener su papá, verlo por primera vez, poder compartir con él, y fue algo muy bonito. Sí, fue algo muy, muy, muy bonito. Yo me acuerdo que ese día nos fuimos para el hotel,
donde se estaba quedando, porque solamente él llegó el martes, pero ya el viernes el crucero volvía para atrás. Entonces llegó el martes y ya el jueves, nos casamos el miércoles y ya el jueves tuvimos que llevarlo al puerto. Se fue rápido. Entonces nos quedamos con él desde el martes en el hotel. Y él veía a Chris Bailey y era como que no se lo creía. Y son 2 gotas de agua, como se dice. Ustedes ven a ese hombre y ven a esa niña y no hay nada, o sea, es idéntico, todo idéntico. Aquí la ven con él y le dicen, ella es tu gemela. Sí, idéntico. Y ella me dice, ay mami, ya estoy cansada de que me digan lo mismo. Donde quiera que voy me dicen lo mismo, que yo soy igualita a mi papá. Se parecen, de verdad que sí, bastante se parecen. Exacto. Y nada, nos casamos en el 2017, en enero. Ese viaje yo lo hice por 3 o 4 meses y resulta que en febrero yo volvía para España. Adivine qué, mis hijos se fueron conmigo. Ay, qué bendición. Tú ves, eso es una gran bendición porque como madre te dio Dios esa oportunidad de ser madre muy joven, como tú dices, un adolescente, 16 años. No es fácil enfrentar ese proceso, ¿verdad? De ser madre. Sí. A pesar de todo lo que pasaste con el padre de los niños y ver lo que tanto anhelaba, porque por eso también fue el impulso de tu corazón, salir a buscar un mejor futuro para ellos, luchar para tus hijos y que Dios te permitiera llevártelo. Yo estaba desesperada por llevármelo, porque ese hombre porque él no está muerto, un hombre muy malo y él es muy egoísta porque él solamente piensa en él. Él no mira lo que le puede pasar a sus familiares y él tiene muchos enemigos. Entonces, la última vez que fui a República Dominicana, antes de llevarme a mis hijos, yo tenía que estar muy pendiente porque habían personas que seguían a mis hijos. El mayor salía y me tenía que llamar, mami, ven a recogerme porque hay alguien que me está siguiendo. Enemigos de él. Enemigos de también él. Querían hacerle daño a mis hijos. Wow. Entonces, era prácticamente un sin vivir. Entonces, no había paz. No había paz. Entonces ya ahí fue que yo empecé los trámites. Cuando volví para República Dominicana, llevé todos mis papeles preparados. Empecé el trámite porque ya yo tenía nacionalidad española. Empecé el trámite para las visas de mis hijos, de reagrupación familiar, y me la aprobaron. Gloria a Dios, qué bendición, qué felicidad. Yo estaba súper feliz, gasté mucho dinero, sí, pero valió la pena. Es algo muy costoso. Sí, empecé de una vez los trámites, compré el vuelo, no había vuelo para irse conmigo en el avión que yo me iba. El mismo vuelo. Pero sí hubo un vuelo en otro avión. O sea, yo me fui en Air Europa, ellos se fueron en Iberia. Okay. Y yo llegué primero y ellos llegaron 2 horas después de mí. O sea, pero también iba tu preocupación, me imagino, porque porque el deseo tuyo era vez, exacto, era que lo mejor por ser su primera vez se vayan conmigo. Pero yo estaba allá a la puerta esperándolo, ansiosa. ¿Y cómo fue esa primera impresión, ese primer momento cuando Jenny y Randy pisaron suelos europeos? Uy, Dios mío, era febrero y había mucho frío. Y tú sabes que nosotros como dominicanos, caribeños, sí, no vamos preparados nunca. Entonces, resulta que el día que yo fui a llevar a mi esposo al puerto, él se le quedó la chaqueta. Mira cómo Dios trabaja. A él se le quedó la chaqueta en el taxi y yo se la di a Randy, porque Randy tiene el mismo tamaño de mi esposo y es bien alto. Sí. Entonces, yo llamé a mi jefe allá en España y yo le dije que por favor me iba a buscar un taxi desde donde yo vivía al aeropuerto, que por favor, que si me hacía el favor de mandarme unas chaquetas de él. Ay. Porque Jenny no tenía. No, y no están acostumbrados, y, no sabes, y luego cuando tú llegas a un país extranjero, luego tú sientes el cambio de clima. Sí. Luego, eso es saliendo del aeropuerto y ahí mismo tú sientes la diferencia. Exacto. Entonces, nada, ellos feliz, porque ya era otro vida. Cambio, otra vida. Y llegamos a donde yo vivía, al apartamento que teníamos,
Estábamos mis 3 hijos, mi madre y yo. Y nada, ellos felices. Yo de una vez empecé los trámites porque mis planes eran dejar a mis hijos en España, ubicados ya, porque Randy tenía 17, no, Randy ya tenía los 18 y Jenny tenía 15. Ya estaba. Entonces, pero Randy estaba cursando el cuarto de bachiller. Cuando se fue, solamente tenía que coger las pruebas nacionales. Pero terminó en Dominicana, ¿verdad? Sí, entonces yo saqué un permiso en la escuela para que él se fuera y él iba a regresar a coger sus pruebas nacionales. Para Dominicana. Porque yo quería que él terminara su bachiller. Sí. Entonces, a Jenny lo inscribí en la escuela allá. ¿Cómo fue ese primer día de Jenny en la escuela? Horrible, ¿Qué experiencia como mamá? Horrible, porque yo vivía en Galicia y en Galicia se habla gallego. Entonces, fue un choque muy grande para él. Entonces, cuando él llegó, que le pusieron las clases que le correspondían a él en el curso que estaba, él no entendía. Entonces, a él tuvieron que ponerlo por un tiempo en psicología. No lo dejaban en el aula, sino en psicología. Y a veces, bueno, pues gloria a Dios, Cris, que no lo bajaron. Porque a veces lo que hace es también que le bajan. Sí, pero, o sea, porque él llegó en febrero y el año escolar ya había empezado. Entonces, no lo iban a dejar sin escolarizar, pero lo tenían en psicología. O sea, le iban hablando y enseñándole poco a poco. Pero para el próximo año sí podían que le bajaran, porque él no se iba a poner a nivel. Fíjate que tengo personas familiares que me han comentado eso, que el nivel académico de España es muy bueno. Sí. Tengo entendido que es muy bueno, pero es que muy duro, muy alto en comparación a otros países. Sí, es cierto. Entonces, nada, yo en mayo mandé a Randy para... yo empecé los trámites de su residencia, le salió la residencia muy pronto, y yo mandé a Randy en mayo para República Dominicana porque tenía que coger sus pruebas nacionales y también tenía que graduarse con su grupo. Entonces, en junio, yo tenía que venir para acá, para Estados Unidos, porque acuérdense que yo me casé. Y el que se casa, casa quiere. Casa quiere. Y hogar quiere. Y entonces tampoco era bueno que yo dejara a mi esposo tanto tiempo solo. Claro. Entonces, en junio yo planifiqué que en junio yo venía para acá, para Estados Unidos con la niña. Yo lo que quería dejar a mis hijos ya estabilizados, tranquilos. Y lo importante que lograste lo que te propusiste, porque fue sacarlo también de ese entorno de peligro por el cual ellos estaban también su vida en riesgo. Y eso yo sé que te dio mucha tranquilidad, porque después que ya lograste eso, tú sabías que estaban con tu mamá, pues entonces regresaste acá a convivir también con tu esposo, que también esperaba por ti, para Chris Beatty también convivir con su padre. Exacto. Entonces, nada, el 18 de junio me fui para República Dominicana y Jenny no se quiso quedar en España con mami. Entonces me lo llevé otra vez a República Dominicana porque Randy estaba allá. Entonces yo vine para acá el 28 y ellos volvieron para España en agosto. Y mi hija, tú sabes, ya estábamos en 2017, ya casi 2018. Fueron 2 años duros para mí porque Jenny no se quiso quedar en España, se tuvo que volver para República Dominicana porque le querían bajar curso y él decía que no quería que le bajaran curso, que terminar con sus compañeros de clase. Bueno, lo mandé. Y sabes que de verdad que yo siento que sí fue mejor. Y yo siento que fue un error porque perdió la residencia. Porque duró mucho tiempo fuera. No, él llegó a estudiar, entonces no podía durar más de 6 meses fuera. Y ese niño me tenía a mí que creía que yo era rica comprando vuelo cada rato. Wow. Perdió. Entonces ahí nuevamente pues vuelve el proceso de tristeza en ti. Exacto, y vuelve el proceso de que lo perseguían y todo eso. Pero Dios es tan bueno, tan grande y tan maravilloso. Amén. Que el mismo papá le solicitó la visa a los dos para venir para Estados Unidos. Qué bien. La residencia. A los dos se lo aprobaron, pero ya Randy era mayor de edad.
Entonces a Randy se le complicó un poquito más y Randy está en España. Tú sabes, como que Sí. él no se preocupó por venir para acá, porque Claro. Randy ahora está en trámite de nacionalidad. Una vez él la tenga, él puede venir a visitarnos. Exactamente. Pero Jenny sí. Sí, porque Jenny entonces quedó sin ningún nada, estatus migratorio para exacto, salir de República Dominicana. Exacto. Entonces, nada, Jenny ya está aquí con nosotros, gracias a Dios. Ay, qué bendición. Bueno, está aquí en el país, ¿no? Con nosotros. En Estados Unidos, pero en otro estado. En otro estado. Entonces, sí. Después llegó la pandemia. En el 2018 me pasó también un caso muy feo, muy fuerte, que fue que mi hermano se enfermó. La distancia, pues, esa es la parte difícil y triste que juega un papel muy duro, sobre todo con la familia. ¿Y cómo fue ese proceso estando tú ya aquí fuera, lejos de tu familia, cuando recibiste esa noticia que dice que tu hermano estaba enfermo? Muy, muy fuerte, porque yo estaba en trámite de residencia. O sea, yo empecé el trámite de residencia en 2017, pero la residencia americana, pero se me alargó 1 año y medio. Entonces, en ese proceso de yo estar esperando mi residencia, mi hermano se enfermó. Le dio una trombosis. Ay, fue muy fuerte. Por medio a eso, yo empecé a buscar de Dios. Yo vivía aquí y yo no encontraba una iglesia latina. Y yo quería una iglesia, pero latina, donde yo pudiera entender lo que se me predicaba. Sí. Y yo no encontraba una iglesia latina. Y era algo tan frustrante que yo acepté a Dios en mi corazón por internet, vía Facebook. Eso para que tú veas a veces el papel fundamental que juega las palabras del Señor, que no importa a veces donde tú te encuentres. Cuando Dios trabaja contigo, trabaja con una vida, la distancia no importa. Por eso es que a veces uno tiene siempre que entender cuál es el mensaje que a veces tú le quieres dejar a otros, porque hay cosas que para ti quizás no tienen ningún sentido, pero para el que le esté escuchando, que lo necesita, no necesariamente va a pensar igual como podemos pensar nosotros. Mira donde tú dices que lo aceptaste por internet. Por internet. Vía Facebook. Había una señora, creo que salvadoreña, hondureña, y yo me arrepentí ahí porque yo estaba desesperada. Cuando yo no veía mejora en él, que yo lo veía todos los días por cámara y él no me hablaba. Pero tu refugio fue Dios. A través de tu hermano, en ese momento de desesperación, te refugiaste en Dios. Para que tú veas cómo Dios trabaja, porque mira lo que tú me estás diciendo. Tu hermano estaba pasando por un proceso, pero en tu desesperación, como hermana, fue duro para ti. Estaba desesperada por ese momento, pero tú entendías como que tu único refugio en ese momento era Dios. Esa tía, que ella era cristiana. Mira, tú sabes que en la familia siempre hay alguien que es, bueno, de mi familia había muchas personas en el evangelio, pero ella siempre me llamaba y ella me decía, Cris, mira que Dios está hablando. Yo siempre la llamaba a ella y orábamos juntas y cantábamos alabanzas juntas, y ella siempre me daba esos consejos. Pues resulta... Siempre hay alguien que siembra la semilla, ¿verdad? En la familia. Yo siempre tengo que mencionarla a ella. Resulta que mi hermano, a la final murió. ¿Cuántos meses o cuánto fue su proceso de enfermedad? En el hospital duró como 1 mes. Y yo me acuerdo de ese día, yo estaba en la clínica, cuando mi sobrino me llamó y me dice, tía, se me fue papi. Ay, Dios mío. Qué duro, una noticia. Yo salí de esa clínica como loca. Yo no vi a mi esposo, yo no vi a mi hija. Yo solamente salí corriendo como loca y ellos detrás de mí, que qué me pasaba. Ay, y yo que se murió mi hermano. Mira, yo me estaba volviendo loca ese día, porque mi mayor deseo era estar con él y verlo antes de... Pero me consuela y me tranquiliza que él murió con Dios. Ay, eso da mucha paz. Él aceptó a Dios. Incluso fue me dice mi hermana, que ella estaba en el hospital con él, y fue una niña de 15 años gritando desde que entró a la puerta del hospital, ¿quién se llama Pedro? ¿Quién se llama Pedro? Y mi hermana salió a la puerta y le dijo, es aquí.
Mi hermano está aquí, se llama Pedro. Y ella me dice, es que el Espíritu, ella le dice a mi hermana, que el Espíritu Santo me está inquietando, que venga y ore por él. Bueno, Él no quiere que su alma se pierda. qué bonito, mira cómo Dios usó y lo Y que él, Dios hizo. él no hablaba, pero con los ojos, él le decía que sí, porque él fue cristiano. Él conocía de la palabra. Murió con Cristo. Entonces, en el 2020, mi papá empezó a empeorar. Y yo decidí, ya yo tenía mi residencia conmigo, y yo decidí, porque me la dieron solamente por 2 años. Provisional. Me la dieron en el 2018, ya en el 2020 yo tenía que empezar a renovar. Entonces, antes de yo empezar a renovar, yo quería ir a ver a mi papá, porque ya estaba empeorando. O sea, tú sientes que también, lógico, tú dices que era diabético, pero sientes que también la muerte de tu hermano afectó. Influyó, sí, todo, yo digo que todo influyó, porque ya la diabetes ya le estaba dando problemas en el pulmón, en los riñones, en el corazón. Wow. Entonces yo quería ir a verlo. Y yo hice un viaje en enero del 2020. Y la tía mía que te cuento, ella y yo era muy cercana, desde chiquita. Ella fue la que me puso mi nombre. ¿De verdad? Qué bueno. Yo éramos muy cercana, muy cercana. Y a ella le gustaban mucho los perfumes. Y yo le llevé un perfume y yo la llamo y le digo, tía, yo estoy aquí y yo quiero verla. Le traje su perfume y ella me dice, ay, qué bueno que llegaste, pero yo estoy en La Vega. Me están haciendo unos estudios. La Vega es otra ciudad de República Dominicana. Yo me están haciendo unos estudios porque ella tenía problemas, ella tenía como un tumor en el riñón. Ay, y me están haciendo unos estudios porque me tienen que operar. Y yo solamente fui por 1 semana. Ella dice, no creo que te vaya a ver. Y yo le digo, ay, Dios mío, tío, entonces yo que tenía tanto deseo de verla. Claro. Bueno, pero seguiremos orando entonces. Y yo vine para acá el 17 de enero. El 23 de enero, yo me acuerdo como ahora, la van a operar. Ella había venido aquí a Estados Unidos, que su hija vivía aquí, y la operaron de un riñón. O sea, ¿le sacaron uno? No, la operaron como que tenía un tumor. Okay. No, la operaron. No, a nosotros no nos explicaron qué era lo que había pasado. O sea, que la habían operado aquí y ella seguía con el problema. En Santo Domingo le iban a operar en La Vega. Entonces, el 23 de enero del 2020, a ella la iban a operar. Y estábamos todos ansiosos esperando que escriban por el grupo que claro, todo salió cómo salió todo. Y cuando yo me acuerdo yo como ahora, íbamos para un supermercado, mi esposo y yo, cuando estábamos en el parque, su hija escribe, ay, se nos fue mami. Wow, murió. Se me fue mi tía. Ay, y ya ahí yo me estaba desesperada. Yo estaba desesperada porque yo quería verla y no la pude ver. Pero murió en la misma cirugía. En la misma cirugía, porque ella tenía un cáncer y nadie, solamente lo sabía su esposo. No lo sabían los demás. No lo dijo a ninguno. O sea que cuando entonces abrieron para la operación no estaba había, muy avanzado. No había nada que hacer. Hizo metástasis a lo mejor. No había nada que hacer y le dio un paro respiratorio. Y murió. Qué triste. O sea, eso fue otro shock para mí. Sí, claro. Pero más una tía tan querida. Toda la familia es importante, sí. Y toda la familia uno la quiere, pero por lo que me está diciendo, sí tenían ustedes una relación muy cercana y de mucho amor. Exacto. Entonces, ya en ese proceso ya empezó la pandemia. Ya empezó la pandemia, ya bueno, ya que se puede contar, todo el mundo sabe cómo fue que fue algo muy difícil. Muy devastador, desastroso. Sí. Y entonces en ese proceso de la pandemia, mi papá complica su salud. Se le complica la salud y los pulmones le empiezan a fallar. No podían llevarlo al hospital porque todo estaba lleno. Todo estaba lleno, y aparte que todo estaba lleno. Él no iba por COVID, iba por otras cosas y era mucho riesgo de que contrayera COVID allá. Era muy riesgoso. A veces las personas que no iban por COVID, yo creo que a veces ni lo aceptaban, porque pues, podía contagiarse y era una situación peor. Y más personas de alto riesgo. Exacto. Entonces lo que hicimos fue que mi hijo Jenny, en ese entonces todavía estaba allá, y él contactó a un amigo que es médico y lo llevaron a la casa. Y el médico, según lo miró y le hizo los chequeos, dijo que mi papá le había dado un derrame, porque ya no tenía fuerza, se le había ido el habla. Y
en agosto. Tú estabas aquí. Yo estaba cuando aquí, todo eso imposible de irme ir. porque era plena No pandemia. había vuelo. Y no había vuelo. vuelo. No. Era plena pandemia, los aeropuertos estaban cerrados y también yo estaba en el proceso de renovación de mi residencia. Que no podía salir. Bueno, sí, creo que podía salir, pero con una carta que ellos te dieran. Pero sí, los aeropuertos estaban todos cerrados. cerrado. Entonces, en agosto murió mi papá. Ok. A mí me era imposible yo ir para mi país. Y cuando tú recibiste esa noticia, porque es como tú dices, uno lo que quiere es volar, tener como las cosas en tus manos, pero tú no tenías el control. Yo no tenía el en la control. distancia. Y yo vi a mi papá morir porque yo estaba en videollamada. Ay, qué triste. Pero como vuelvo y te digo, mi consuelo es Ujú. que murió con Cristo. Amén, es así. Es así. Ese es mi consuelo. Para un hijo y para toda la familia, eso es lo que le da consuelo, de saber que a dónde va esa persona, a dónde va esa alma. Después que murió tu papá, ok, no pudiste ir, pero me imagino que después sí pudiste volver cuando ya renovaste todo, o todavía no ha ido a Dominicana. Es que yo no, mira, mi mamá vino a visitarme, mi hijo vino a visitarme, mi hijo mayor no ha podido volver a República Dominicana, no ha podido volver. Después que se fue a España, sí, no ha vuelto. Él volvió una vez, pero no ha podido volver. Entonces yo siempre dije que cuando yo volviera, yo iba a volver cuando él fuera, porque yo quería yo quiero verlo a él. Sí, claro. ¿Entiendes? Claro. ¿Cuántos años tiene que no lo ve? 8 años. 8 años. Yo quiero ver a toda mi familia, pero yo digo que si mi hijo va, yo hago todo lo posible por ir, porque ya son muchos años que no lo veo. Claro que sí. Entonces, no es que no quiero ir a República Dominicana, sí, claro, yo amo mi país, yo amo mi familia como a nada. Yo no sé cómo cuando yo llegue allá, porque yo sé que mi papá no está, pero yo no sé cómo yo vaya a reaccionar cuando yo llegue a la casa familiar. Me imagino que se siente la ausencia, porque tú no has tenido esa experiencia de volver a estar con la familia sin él. Es que ya yo me sentía muy mal, muy extraña cuando yo fui y no encontré a mi hermano. Debe de sentirse, se siente. Entonces, ¿qué yo voy a sentir cuando yo llegue y yo no encuentre a mi papá? Es difícil. Es que mi papá lo era todo para mí. Mi papá era lo más dulce. Mi papá lo era todo. Dicen que el papá es el primer amor de una hija. Y yo digo que sí, porque es que yo a mi papá, yo lo amo muchísimo. Él no está con nosotros, pero yo siempre lo amaba. Claro. Yo era la niña de papá. Más que de nadie. Un padre nunca se olvida. No. Ningún ser humano, ningún familiar, y más un padre, y más cuando ese padre te dio todo, y es como tú dices, pudiste tener con él una relación muy cercana, porque, ok, hay hijos que a veces tengo padre, pero a veces ese padre ni se preocupa por ese hijo, ese padre a veces nunca buscó la manera de a lo mejor convivir con ese hijo, pero aquí la relación era totalmente diferente, era una relación muy estrecha. Y cuando llegaste aquí a Estados Unidos, porque sabemos que, ok, ya tú estabas un poco acostumbrada porque ya vivía en España, no estaba en Dominicana, viviendo los últimos años. Sí. Y cuando uno sale de su tierra, como se dice, de su país, llegar a otro, a veces al principio todo no es fácil en lo que tú te adaptas. ¿Cómo fue tu adaptación al llegar acá? Pues así como tú dices, no era muy diferente porque ya yo venía desde España. O sea, ya yo había salido en el 2005, ya yo había salido de mi país a vivir a España. Ya yo tenía muchos años ya viviendo fuera de mi país. O sea, adaptarme aquí no fue muy difícil. Yo también, yo me adapto rápido. Yo me imagino que no te fue muy difícil. No me fue muy difícil. La vida no, porque te voy a decir algo, te voy a aclarar algo. Yo viví con el papá de mis hijos, pero yo nunca me casé. Yo nunca me había casado así, tener un esposo. Sí. Bueno, un hogar tuviste, lo que no tuviste este esposo. Y que la vida era muy diferente, porque yo antes vivía y era bajo maltrato, bajo golpes, tú sabes. Y ahora que tú dices, ahora que tú mencionas eso, debe ser muy difícil para ti como niña, como muchacha, muy joven, que quizás no podía defenderte o no tenía la sabiduría en ese momento.
de cómo lidiar con esa situación tan triste. Cuando eso pasaba, ¿cómo tú te defendías? No, mija, es que yo no podía defenderme. Yo era, bueno, tuve a mi hija, ya tú me estás viendo, a mí yo era así, flaquita, yo no tenía fuerza, ese hombre, eso era un monstruo. Pero Yo no o podía sea, defenderme, no tenía cómo. él llegaba y solamente te pegaba y Por no te decía nada por nada. Por nada, por nada. Él usaba vicio y él decía que eso le hacía, porque a él se lo llegaron a preguntar, y él decía que eso lo ponía a él así agresivo y que eso lo que le hacía era que le pelear o dar golpe. Lo hacía dar golpe. Y entonces, imagínate, quien tenía más cerca a mí. Sí, pero, ay, es que no me puedo ni imaginar. ¿Cuánto duraste en ese proceso? Fueron como unos 5 años, porque no era que yo quería estar. No, te entiendo. Al final no era, al final yo, cuando yo me sentaba y analizaba mi vida, cómo era, no era amor, era miedo. Gracias a Dios, Dios te sacó de ahí. Tú lograste superar eso, lograste vencer eso, pero uno nunca sabe. Quizá hay muchas personas que todavía en todas partes del mundo viven una situación así. Historias como la tuya, que a lo mejor se han repetido muchas veces, de niñas que no estaban preparadas y tristemente se casaron muy joven, tuvieron sus hijos muy joven, dieron con este tipo de personas que también a lo mejor la maltratan. Tú tuviste la valentía que pudiste salir, pero hay muchas personas que por más que quieren no pueden, sea por el miedo, sea porque a lo mejor no tienen la ayuda o el apoyo de un familiar que pueda ayudarla, pero yo siempre digo que a lo mejor más por miedo, porque hasta la amenaza. Mira, en una ocasión, porque él, aparte de que él era así, él era muy mujeriego, y a veces él llegaba al otro, casi nunca dormía en la casa, siempre se la pasaba de fiesta y con mujeres. Y yo me acuerdo que un día llegó y porque yo no quise acostarme en la cama que él estaba, que yo me acosté. Yo estaba embarazada de mi niño pequeño y yo no lo sabía. De Jenny, yo no lo sabía. Y él llegó y me dijo que me fuera para la cama. Yo estaba acostada con mi otro niño, con Randy en la cama de él. Porque aparte yo cuidaba a sus otros hijos. Tenía dos hijos. Él tenía más hijos. Y tú también siendo tan joven, cuidando de tantos. Porque es que esa historia fue como tan rara. Yo no sabía que ese hombre tenía hijos cuando yo empecé a estar con él. Y fue algo. Pero ¿cómo se conocieron? O sea, ¿cómo te enamoró? ¿Cómo se conocieron? Mira, él es de allá, del mismo barrio, pero yo a él nunca lo conocí porque él vivía en Estados Unidos. Entonces, cuando él llegó, ahí fue que empezó a enamorarme. Él era mayor que yo. En realidad, no era algo que yo quería, por ejemplo, irme. Yo era una niña, y aparte yo era una niña muy inteligente, muy estudiosa, tenía buenas calificaciones. Sí, 14 años era una niña. Y estudiaba en uno de los mejores colegios de allá de Sosúa. Y cada vez, yo te voy a decir, tú ves cuando dicen que te robó. Te robó. Sí, a veces o sea, yo no era que yo salía con él, o que yo, por ejemplo, no, que somos novios, vamos a ir, no. Pero sí llegamos a hablar. Mi mamá, como ya mi mamá lo conocía y cosas, siempre que yo estaba con mi mamá, cuando mi mamá estaba de vacaciones en República Dominicana, ahí era que él más se acercaba. Y hablaba. ¿Pero ellos sospechaban o él le dijo a ellos que estaba enamorado de ti? No sé, pero sí, él me lo decía, no sé, que quería salir conmigo y tal. Él a mí, él le pidió a un amigo que teníamos en común que me sacara de la casa y que me llevara a un sitio. No, pero ahí él me robó. Ahí fue que me robó. ¿Regresaste más para tu casa? ¿Te quedaste con él allá? Eso fue, como dicen, se fue. Sí, se fue por la ventana. No, pero eso fue un robo. Porque yo no estaba de acuerdo con que yo me iba a ir. O sea, eso no se había hablado ni nada, que yo me iba a ir. Pero un ejemplo, cuando ya tuviste ese momento, que ya tú te ves en la casa de él y que ya tú sabes que a lo mejor no vas a regresar, ¿cómo tú lo tomaste? ¿Lo tomaste feliz? No, yo lo que empecé a llorar, pero imagínate, ya
yo lo que empecé a llorar al principio, yo estaba muy asustada, muy nerviosa, yo era una niña, Claro, yo por nunca eso había te tenido, pregunto. yo nunca había estado con nadie. Y ya después que ya nosotros estuvimos juntos, ya a mí me daba vergüenza volver a mi casa. Ay, sí. Y aparte de que me daba vergüenza, me daba miedo. Sí, porque no sabía a lo mejor cómo él iba a reaccionar. Pero Exacto. el comportamiento de él hacia ti Es fue que de sí. instantáneamente desde que No, tú al o principio no. después. Después, porque al principio no, al principio tú sabes, él me trataba bien y tal, pero ya después que al poco tiempo empezaron ya las agresiones. Wow. Y yo no es que, por ejemplo, muchas personas van a ver el video y van a decir, pero ¿por qué te quedaste? ¿Por qué no te fuiste? ¿Por qué no fuiste a la policía y pusiste una denuncia? Mucha gente Pero van a nadie pensar, sabe a veces. pero yo intenté irme. Milky, se hizo como una fuga, porque no me dejaba salir. Yo no Te podía tenían salir. entonces Yo estaba, encarcelada. mi abuela decía que yo vivía encerrada en una jaula de Lógico, oro. claro. Entonces se hizo una fuga. Yo llamé a mi hermana porque ese día, como te estaba contando, yo estaba embarazada de mi niño y él me pegó. ¿Esa fue la primera vez que él te pegó? No, ya Ya te me había había pegado pegado de antes. antes. Y él me pegó con un palo de escoba. Me pegó, pero me pegó así, todo aquí detrás. Como un papá pegándole a su hija. No, en la nalga así me pegó con el palo de escoba, que el palo me pegó tan fuerte que el palo de escoba se rompió. Ay, creo. Y yo estaba embarazada del niño, pero yo no lo sabía.